Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos al estudio de las epístolas. En esta lección estudiaremos primera y segunda de Tesalonicenses. Ambas cartas fueron escritas por Pablo. En el libro de los Hechos vimos que Pablo hizo 3 viajes misioneros. A pesar de la tremenda oposición de los líderes judíos, el mensaje del evangelio se extendió por toda la región. Durante su segundo viaje, Pablo llevó el evangelio a Tesalónica, una ciudad líder en Macedonia. Pablo escribió su primera epístola a los tesalonicenses desde Corinto, poco después de que él y Silas fueron expulsados de Tesalónica por los líderes judíos. La epístola fue un estímulo para preservar en el medio de la persecución. Poco después de su primera epístola, Pablo escribió la segunda epístola, en esta ocasión abordando preguntas y problemas específicos que habían surgido en la congregación. Las 2 epístolas a los tesalonicenses son de las primeras epístolas que Pablo escribió. Quizá la única que escribió antes fue Gálatas. La primera carta de Pablo inicia elogiando diplomáticamente a los tesalonicenses por acoger la fe bajo persecución y por su nuevo papel de compromiso. A pesar de la fuerte oposición, Pablo recuerda haber compartido la palabra con ellos de forma honesta y sin intereses ocultos ni engaños. Él está encantado porque es acogida por ellos y les dice: por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Expulsado de Tesalónica, Pablo deseaba regresar, pero Satanás se lo impidió. Él revela lo que tiene en su corazón cuando dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga si no es de ustedes? Porque son ustedes el motivo de nuestro orgullo y de nuestro gozo. Como no podía ir personalmente, Pablo envía a Timoteo para fortalecer el grupo. Debido a la tremenda oposición al evangelio, Pablo teme que su trabajo entre ellos haya sido en vano. El informe positivo de Timoteo hace que diga: el saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. A concluir su primera carta, Pablo los llama a la santidad de vida, contrastando la voluntad de Dios con el comportamiento pagano. Con diplomáticos halagos, Pablo les dice: en cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros, y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven por toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más, para consolar a quienes habían perdido a un ser querido. Les habla de la resurrección. Él no quiere que se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Los tesalonicenses tenían preocupaciones con respecto al regreso de Cristo. Algunos de ellos se preguntaban si ya había sucedido. Para responder a esta preocupación, Pablo les dice: en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Con una oleada de comentarios finales, Pablo dice: y ustedes vivan en paz. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que amen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos.
Y al final sus palabras son muy específicas. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esa también es la voluntad de Dios para nosotros. Después de su primera epístola, rápidamente escribió la segunda. A reflexionar de nuevo en el informe positivo de Timoteo, Pablo agradece su continuo crecimiento en la fe y les dice, nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios, al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimientos. A esas palabras de elogio les sigue una larga sección que habla acerca del juicio y del castigo que les espera a quienes persiguieron a los tesalonicenses. Posteriormente, Pablo retoma sus preocupaciones sobre el día del Señor, es decir, cuando Jesús regrese. Les dice a los tesalonicenses que el día del Señor no llegará hasta que se revele el hombre de pecado. ¿Quién es ese hombre de pecado? Pablo lo describe así. Hijo de la perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Pablo anima a los tesalonicenses a que continúen siendo agradecidos porque desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. A esto los llamó por medio de nuestro Evangelio para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mejor? A aquellos que no trabajan, ya fuera por pereza o por la expectativa de que el Señor regresaría pronto, Pablo los amonesta con el fin de que eviten el ocio que tiene a producir. El vivir desordenadamente y no trabajar en nada. En contraste, Pablo subsistió como fabricante de tiendas de campaña para no representar una carga financiera para los tesalonicenses. Nosotros debemos seguir su ejemplo. A los ociosos les dio la siguiente regla. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pablo sentía un gran amor por los tesalonicenses. Los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Él estaba orgulloso de su firmeza ante la persecución y su amor mutuo. Ellos eran un ejemplo de cristianos a seguir que anhelaba el día del Señor en medio de una sociedad pagana. Con esto concluimos nuestras palabras iniciales sobre las epístolas a los tesalonicenses. Esperemos verlos en clase. Acuérdate, si deseas aprender más sobre los tesalonicenses, tenemos la Biblia popular en la Biblioteca Teológica de Academia Cristo y tu maestro le puede ayudar a encontrarlo. Nos vemos pronto. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz.